La Biblia y sus 5 dimensiones: teológica, histórica, bíblica, cultural y actual. Parte 2. Capítulo 4. Dimensión bíblica. Transmisión, texto, versiones y héroes históricos. Antes de entrar a la temática de transmisión y demás hechos, tenemos que entender de dónde nace la aceptación del texto en sí como regla y norma, y es a través de una ciencia llamada crítica textual. La crítica textual bíblica es la disciplina encargada de reconstruir, con la mayor precisión posible, el texto original de la Biblia a partir de los manuscritos antiguos disponibles. Tipos de variantes textuales. 1. Omisiones o adiciones. Se da cuando el escriba salta líneas o repite palabras. 2. Alteraciones involuntarias. Es la confusión por letras parecidas o errores auditivos. 3. Correcciones deliberadas. Son los intentos de mejorar la gramática o armonizar pasajes. Principios de la crítica textual. Los eruditos usan criterios que ayudan a determinar la lectura más antigua. 1. Lectura más difícil. Suele ser la original, pues los copistas tendían a simplificar. 2. Lectura más breve. Es la que se prefiere, ya que las adiciones eran más comunes que las omisiones. 3. Antigüedad del manuscrito. Se le da mayor peso a los escritos más antiguos y fiables. 4. Concordancia de testigos. Se privilegian lecturas presentes en diversas familias textuales. Métodos usados por la crítica textual. 1. Método ecléctico. Combina lecturas de distintas familias, actualmente el más usado. 2. Método mayoritario. Prioriza la tradición bizantina. 3. Método genealógico. Rastrea la relación entre manuscritos. Gracias a estos estudios, se ha logrado establecer que más del 95% del texto bíblico es seguro y uniforme, lo que demuestra su extraordinaria preservación. Principales familias textuales y su significado. El Nuevo Testamento se ha conservado en más de 5.800 manuscritos griegos, agrupados en 3 familias textuales principales. A. Texto bizantino, predominante en el Imperio Oriental, siglos V al XV. Base del Textus Receptus, usado por Erasmo y por las versiones Reina Valera y King James. Se caracteriza por ser más armonizado, fluido y con añadidos explicativos. Fue el texto eclesiástico tradicional. B. Texto alejandrino, procedente de Egipto, Alejandría. Representado por códices como el Sinaítico y el Vaticano del siglo IV. Considerado más antiguo y conciso. Base de las traducciones modernas, Nestle Aland, Nueva Versión Internacional y la Biblia de las Américas. C. Texto occidental, originado en Roma y África del Norte. Presenta lecturas libres y paráfrasis, reflejado en el Códice Beza y en algunas versiones latinas antiguas. Aunque existen diferencias menores, todas las familias textuales transmiten el mismo mensaje doctrinal esencial. Las variantes no alteran las verdades centrales de la fe cristiana: la divinidad de Cristo, la salvación por gracia y la autoridad de la Escritura. Fiabilidad histórica del texto. Argumentos a favor. 1. Abundancia de manuscritos. Ningún texto antiguo se acerca a la cantidad y cercanía cronológica de los manuscritos bíblicos. Por ejemplo, el Nuevo Testamento, con más de 5.800 escritos griegos, 10.000 escritos latinos y 9.300 en otros idiomas. El Antiguo Testamento preservado por los masoretas, con precisión casi absoluta. 2. Concordancia textual. Las variantes no afectan las doctrinas fundamentales. 3. Testimonios patrísticos. Los padres de la Iglesia, siglos II al IV, citan casi todo el Nuevo Testamento en sus escritos. 4. Arqueología y descubrimientos. Confirman la autenticidad histórica de lugares, costumbres y nombres. Héroes históricos. Hombres que entregaron su vida por traducir y difundir la palabra de Dios. A lo largo de la historia, muchos creyentes dedicaron su vida, y en algunos casos la perdieron, para que la Biblia pudiera llegar al pueblo en su propio idioma. Entre ellos destacan: 1. Jerónimo de Estridón, 347 a 420 después de Cristo.
Tradujo la Biblia al latín Vulgata, texto oficial de la Iglesia por más de 1000 años. 2. Juan Wycliffe, 1320 a 1384 después de Cristo. Primer traductor de la Biblia al inglés medio, llamado la estrella de la mañana de la Reforma. 3. Jan Hus, 1369 a 1415 después de Cristo. Inspirado por Wycliffe, predicó la autoridad de la Biblia. Murió quemado por su fe. Otros héroes históricos son: 1. Erasmo de Rotterdam, 1466 a 1536 después de Cristo. Editó el primer Nuevo Testamento griego impreso, base del Textus Receptus y versiones de Reina Valera posteriores. 2. Martín Lutero, 1483 a 1546 después de Cristo. Conocido por iniciar la Reforma Protestante en 1517 al publicar sus 95 tesis, en las que cuestionaba la venta de indulgencias y otras prácticas de la Iglesia Católica. Su convicción central era que la Biblia es la única autoridad para el creyente. Tradujo las Escrituras al alemán. 3. William Tyndale, 1494 a 1536 después de Cristo. Tradujo el Nuevo Testamento al inglés desde el griego, ejecutado por ello. Sus textos influyeron en la versión King James. Otros héroes históricos son: 1. Casiodoro de Reina, 1520 a 1594, y Cipriano de Valera, 1532 a 1602. Tradujeron la Biblia al español, conocida como la Reina Valera, la más difundida en el mundo hispano. 2. Robert Morrison, 1782 a 1834 después de Cristo. Primer traductor de la Biblia completa al chino. 3. William Carey, 1761 a 1834 después de Cristo. Traductor pionero en la India. Promovió la traducción bíblica a múltiples dialectos. A continuación se muestra una línea de tiempo con los principales sucesos desde el primer siglo hasta nuestros días sobre la difusión y compilación de la Biblia. Del siglo I al siglo XIII después de Cristo. Del siglo XIV hasta el siglo XXI. Algunas traducciones de la Biblia. Versión Septuaginta, traducción griega del Antiguo Testamento hecha entre los años 250 al 150 a.C. En latín, Septuaginta significa simplemente 70. En español tenemos 1260. Biblia alfonsina traducida al español de la Vulgata latina, por orden del rey Alfonso X, el Sabio de Castilla, España. 1478. Biblia de Ferrer, versión del latín al valenciano, publicada en Valencia. 1527. Biblia de Quiroga, traducción de la Vulgata latina, obsequiado por el cardenal Quiroga al rey Felipe II. Otras traducciones son 1569. Biblia del Oso. Es la primera Biblia completa traducida al español de los textos originales del hebreo, arameo y griego, preparados por Casiodoro de Reina. Para el Nuevo Testamento usó la tercera edición griega de Erasmo, 1602. Revisión a la Biblia del Oso por Cipriano de Valera. El Nuevo Testamento lo publicó en Londres y toda la Biblia en Ámsterdam, Holanda. Otras revisiones importantes en la traducción de Reina Valera: 1862, 1909, 1960, 1611, versión autorizada. Esta es una traducción de los manuscritos originales por 47 eruditos ingleses bajo los auspicios del rey Jacobo. Primero, se llamaría Biblia King James, 1793. Biblia de Felipe Socio de San Miguel. Traducción de la Vulgata latina por orden del rey Carlos III, publicada en Valencia, España, en 16 tomos. Versiones modernas de la Biblia. 1960. Biblia Reina Valera, revisada bajo los auspicios de las Sociedades Bíblicas Unidas. 1967. Biblia de Jerusalén,
Obra dirigida por José Ángel Ubieta, traducida de los idiomas originales por un grupo de traductores españoles. Usaron como modelo la versión francesa. 1979. Dios habla hoy. Versión popular de la Biblia, publicada por las Sociedades Bíblicas Unidas. 1979. La Biblia al día, traducción al español del texto The Living Bible, publicado por la editorial Unilit, Miami, Florida. Algunas versiones actuales de la Biblia. Nueva versión internacional, NBI, 1999. Traducción dinámica del texto original hebreo, arameo y griego. Lenguaje moderno, claro y natural. Biblia Reina Valera Contemporánea, RVC, 2009. Basada en la Reina Valera 1960, pero con lenguaje actualizado. Conserva la belleza del texto clásico. Biblia la Palabra, BLP, 2010. Traducción española, producida por Sociedad Bíblica de España. Combina fidelidad al texto original con elegancia literaria. Reina Valera 2015. Revisión de la Reina Valera 1960 por las Sociedades Bíblicas Unidas. Corrige arcaísmos, mejora coherencia y precisión. Capítulo 5. Dimensión cultural. La Biblia, recepción e influencia. La Biblia como fuerza transformadora e influencia en la cultura. La Biblia ha sido uno de los pilares más poderosos en la formación del pensamiento, la moral y la cultura occidental. Su influencia no se limita al ámbito religioso, sino que se extiende a la literatura, la música, el arte, la filosofía y la ética social. 1. En el arte y la literatura, desde los mosaicos bizantinos hasta las obras maestras del Renacimiento, la Biblia ha inspirado a los más grandes artistas. Miguel Ángel plasmó el Génesis y el Juicio Final en la Capilla Sixtina. Leonardo da Vinci retrató La Última Cena, Dante Alighieri en la Divina Comedia y John Milton en El Paraíso Perdido se basaron en conceptos bíblicos del pecado, la justicia y la redención. La literatura latinoamericana también ha sido moldeada por temas bíblicos, desde 100 años de soledad hasta los poemas de Rubén Darío o Gabriela Mistral. 2. En la moral y la ética. Los valores morales más universales, el amor al prójimo, la justicia, la dignidad humana, la compasión, tienen raíces bíblicas. Los 10 mandamientos, Éxodo 20, y el Sermón del Monte, Mateo 5 a 7, establecieron una ética trascendente que ha guiado a pueblos, legisladores y filósofos durante siglos. 3. En la educación y la ciencia, las primeras universidades de Europa, Oxford, París, Salamanca, nacieron del impulso cristiano por estudiar la creación de Dios. La alfabetización masiva comenzó con el propósito de leer la Biblia. Científicos como Kepler, Newton y Pascal vieron su trabajo como un medio para conocer la sabiduría divina reflejada en el universo. La Biblia ha sido, y sigue siendo, una fuerza cultural transformadora, un código de valores que ha modelado las artes, la moral, la educación y el pensamiento ético universal. Las Sagradas Escrituras como base para el desarrollo de las leyes de muchos países. La influencia bíblica en los sistemas jurídicos es profunda y rastreable desde la antigüedad hasta nuestros días. 1. Raíces bíblicas del derecho. El Decálogo, Éxodo 20, Deuteronomio 5, constituye uno de los primeros códigos morales universales, donde se reconocen principios esenciales: respeto a la vida humana, protección de la familia, rechazo del robo y la mentira, justicia equitativa y responsabilidad moral ante Dios. Estos fundamentos inspiraron sistemas legales, como el derecho romano cristianizado, las leyes de Indias en América y los códigos ético-morales de Europa y América moderna. 2. Influencia en las constituciones modernas. En la Declaración de Independencia de Estados Unidos, 1776, se reconoce que todos los hombres son creados iguales y poseen derechos inalienables otorgados por su creador. En las constituciones latinoamericanas del siglo XIX,
El preámbulo y el juramento de los gobernantes se realizaban en nombre de Dios Todopoderoso. Los principios de dignidad humana, libertad y justicia derivan de la visión bíblica del ser humano como imagen de Dios, Imago Dei, Génesis 1:27. Tercera ética jurídica cristiana. El pensamiento cristiano introdujo la idea de que la ley debe servir al bien común y proteger al débil, transformando la noción de justicia en una responsabilidad moral, no solo civil. Autores como Tomás de Aquino y Francisco de Vitoria fundamentaron los derechos humanos en la ley natural derivada de Dios. La Biblia como el libro más publicado y leído del mundo. 1. Difusión y traducción. La Biblia es, sin comparación, el libro más traducido, impreso y leído de toda la historia humana, traducida a más de 3.600 idiomas, según la Sociedad Bíblica Unida, 2024. Cada año se imprimen más de 100 millones de ejemplares. Está disponible en formato físico, digital y en audio, a través de aplicaciones móviles. 2. Impacto histórico. Desde la invención de la imprenta de Gutenberg, 1455, la Biblia fue el primer libro impreso de la historia, marcando el inicio de la era moderna de la lectura y la educación. Su distribución masiva impulsó la alfabetización, la traducción lingüística y la democratización del conocimiento. 3. Influencia global actual. La Biblia sigue siendo el texto de referencia espiritual y moral para más de 2.400 millones de cristianos, y una fuente de inspiración ética y literaria, incluso para los no creyentes. Su impacto en la música, el cine, la política, la educación y la filosofía contemporánea demuestra que la palabra de Dios trasciende los tiempos y culturas. Capítulo 6. Dimensión en la actualidad, perspectiva contemporánea, siglo XXI. ¿Siguen vigentes las Escrituras? A pesar de vivir en una era dominada por la ciencia, la tecnología y la inmediatez de la información, la Biblia sigue siendo profundamente relevante. Su mensaje no está condicionado al tiempo ni a la cultura. Sus verdades morales, espirituales y existenciales continúan iluminando la vida de millones. Utilidad de la Biblia hoy en día. 1. Guía espiritual y moral. Los principios bíblicos orientan a las personas en medio de la confusión moral moderna. Pasajes como 2 de Timoteo 3, verso 16 al 17, siguen siendo el fundamento, donde se lee: toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, redarguir, corregir e instruir en justicia. En tiempos de relativismo ético, la Biblia ofrece una brújula moral firme. 2. Fuente de consuelo y esperanza. En medio de la ansiedad, el sufrimiento y la pérdida de sentido, la palabra de Dios brinda consuelo y propósito. El mensaje del Evangelio sigue sanando corazones. 3. Relevancia social. En una sociedad fragmentada, la Biblia promueve valores de solidaridad, perdón, justicia y amor, que continúan siendo pilares de convivencia humana. La Biblia y la era digital. Vivimos una nueva revolución en la difusión de las Escrituras. La era digital. Hoy la Biblia ha alcanzado lugares antes impensables. 1. Acceso universal. Con un teléfono o una conexión a Internet, cualquier persona puede leer la Biblia gratuitamente. Plataformas como YouVersion, Bible Gateway, BibleWiz o la Biblia App ofrecen cientos de traducciones y planes devocionales en más de 1.800 idiomas. 2. Ediciones electrónicas y estudios interactivos. Las ediciones digitales permiten búsquedas por palabras clave, comparaciones entre versiones y recursos de estudio, comentarios, mapas, concordancias. Esto democratiza el estudio bíblico y fomenta una nueva forma de aprendizaje comunitario. 3. La Biblia en redes sociales. Citas bíblicas circulan cada día en Instagram, Facebook, TikTok y YouTube, donde jóvenes comparten reflexiones, testimonios y enseñanzas. La palabra de Dios se difunde ahora mediante videos cortos, podcasts, música y medios digitales. Desafíos contemporáneos. En el siglo XXI,
La Biblia enfrenta nuevos retos culturales e intelectuales que exigen una fe más sólida y razonada, entre ellos. 1. Secularización. En muchas sociedades occidentales, la fe ha sido relegada al ámbito privado. Sin embargo, incluso en contextos postcristianos, la búsqueda de sentido persiste, y la Biblia ofrece respuestas que la filosofía y la tecnología no pueden dar. 2. Pluralismo religioso. El aumento del diálogo interreligioso y las múltiples creencias requiere una lectura bíblica con humildad, pero también con convicción. Jesús sigue siendo el centro de la revelación. Juan 14, verso 6. 3. Críticas históricas y científicas. Aunque algunos cuestionan la historicidad de ciertos relatos, los descubrimientos arqueológicos y la crítica textual moderna han confirmado la fiabilidad histórica de las Escrituras. La fe bíblica no niega la razón, sino que la completa. La ciencia explica el cómo, pero la Biblia revela el por qué. Desafío del creyente actual. Sostener una fe inteligente, capaz de dialogar con la cultura contemporánea sin perder su raíz espiritual. La Biblia y los problemas éticos actuales. El mensaje bíblico ofrece principios sólidos frente a los grandes dilemas éticos de nuestro tiempo, entre ellos. 1. Bioética. La Biblia enseña el valor sagrado de la vida humana. Salmo 139, verso 13 al 16. Frente a debates sobre aborto, eutanasia o manipulación genética, la fe cristiana recuerda que la vida es un don de Dios, no un producto humano. 2. Justicia social. Desde los profetas hasta Cristo mismo, la Escritura exige defender al oprimido, cuidar al pobre y buscar la equidad. Isaías 1, verso 17. Lucas 4, verso 18. En un mundo marcado por desigualdades, la Biblia sigue inspirando movimientos sociales y misioneros que luchan por la dignidad humana y el amor al prójimo. 3. Medio ambiente. Génesis 2, verso 15, presenta al ser humano como administrador del jardín, no su dueño absoluto. La teología de la creación impulsa una ecología integral, donde cuidar la tierra es también un acto de fe y obediencia. La Biblia no evade los dilemas del presente. Los ilumina con principios eternos que promueven respeto, justicia y responsabilidad ante Dios y su creación. Conclusión general. La Biblia, palabra eterna en la historia humana. A lo largo de más de 3 milenios, la Biblia ha resistido el paso del tiempo, los imperios, las críticas y las revoluciones intelectuales. Desde los papiros del desierto hasta las pantallas digitales del siglo XXI, su mensaje permanece inmutable, actuando como testigo de la historia y portadora de sentido para cada generación. Visto todo lo anterior, podemos decir que, desde el punto de vista histórico, la Biblia es un documento único. Una recopilación de 66 libros escritos en 3 idiomas y en contextos diversos, pero unidos por un hilo conductor divino. En su dimensión teológica, la Biblia revela la historia de la redención de la humanidad, desde el Edén perdido en Génesis hasta la Nueva Jerusalén en Apocalipsis. Es el relato del Dios que busca al hombre. En el mundo actual, la palabra de Dios sigue viva. En plena era digital, su mensaje atraviesa pantallas, idiomas y fronteras. Mientras el hombre moderno busca respuestas en la ciencia o la tecnología, la Biblia continúa ofreciendo sabiduría para vivir, esperanza para sufrir y propósito para existir. La Biblia no es un libro antiguo, es una voz eterna, el manual divino para la vida humana, la regla de fe y conducta que ilumina el camino en medio de la oscuridad. Quien la lee con fe no solo encuentra información, sino transformación. No solo conocimiento, sino vida. Comentario personal. La Biblia ha sido el libro que más ha transformado mi vida. En sus páginas encontré no solo conocimiento, sino dirección, consuelo y propósito. Me ha enseñado a ver el mundo con esperanza, a perdonar y a confiar en Dios incluso cuando las circunstancias parecen adversas. Cada vez que la leo, descubro que no es un libro antiguo, sino una voz viva que me habla hoy. En ella hallé el fundamento de mi fe y la razón de mi vocación para enseñar y servir a los demás. Atentamente, Heriberto Daniel Domínguez González. Muchas gracias. Dios les bendiga.